¿Buscas un bizcocho totalmente diferente? Este es el Sfouf, un tesoro de la repostería libanesa. No lleva huevo ni mantequilla, pero su miga es increíblemente húmeda y rústica. Su color amarillo brillante viene de la cúrcuma, que junto a las almendras tostadas crean un sabor único y espectacular, ideal para acompañar tu café. Quédate y te enseño cómo prepararlo en pocos pasos. Vamos a usar almendras, por lo tanto las pasamos por agua caliente, las presionamos con los dedos muy fácil y le quitamos toda la piel. Un trabajo simple y sencillo. La almendra, si bien no tiene el mismo sabor que el piñón, puede ser utilizado para reemplazar en aquellas recetas que necesita tener algo crujiente y un fruto seco que también aporta un montón de propiedades, así que la almendra es un buen sustituto del piñón, sobre todo para nosotros en América, donde el costo del piñón es extremadamente elevado y también es muy difícil de conseguir. Vamos a quitarle la piel a las almendras, no es una cuestión visual, ¿sí? Es que la piel que tiene es lo que la protege a la semilla de los insectos y suele ser muy elástica o muy dura y generalmente no es muy digerible, así que por una cuestión de salud no vamos a obtener propiedades de la piel sino de la almendra, así que lo que siempre aconsejo es pasarlas por agua hirviendo y simplemente apretándolas le vamos a poder quitar fácilmente la piel. Lo vamos a utilizar en forma natural, así que no vamos a necesitar tostarlas, se va a tostar en el mismo bizcocho una vez que lo llevemos al horno. Vamos a comenzar mezclando los sólidos, ¿sí? La sémola, una sémola fina, la harina, el polvo de hornear y la cúrcuma. Vamos a mezclarlo bien para que esto se integre. Ahora en otro bol vamos a incorporar el azúcar y la leche. Vamos a mezclar hasta que el azúcar quede bien disuelta. Si quieres puedes entibiar, no hace falta calentar la leche, pero la puedes entibiar un poquito para facilitar que el azúcar se disuelva. Ahora, una vez que está disuelta el azúcar, que ya vemos que no le quedan granos de azúcar, le incorporamos el aceite y seguimos mezclando. Ahora, mientras vamos revolviendo, agregamos los sólidos mezclados. Y ahora, una vez que mezclamos, que lo mezclamos un poco, nos vamos a ayudar con un batidor para batirlo ligeramente. Más que nada, para evitar que le queden grumos, para que se rompa bien y todo quede bien mezcladito. Es fundamental dejarlo en reposo entre 15 y 20 minutos como mínimo, ¿sí? Es importante porque necesitamos que se hidrate muy bien la sémola para que después no nos quede cruda, Recuerden que esto no lleva huevo, así que van a ver qué maravilla. Miren cómo queda, espectacular. Ahora lo vamos a dejar reposar unos 15 o 20 minutitos antes de pasarlo al molde y llevarlo al horno. Derretimos 20 gramos
de manteca y vamos a pincelar muy bien el fondo de una bandeja. Esta es de 20 por 30, es una bandeja que tiene un tamaño ideal para el bizcocho que vamos a hacer. Puede ser un molde redondo también, de 22 centímetros, 24 como mucho. Siempre depende el alto que ustedes quieran. Cuanto más chico es el molde, más alto va a ser el bizcocho, ¿sí? Y ahora acá un punto interesante. Si tienen pasta de sésamo, lo pueden untar con pasta de sésamo en el fondo, que es lo que tradicionalmente se usa y le va a dar un sabor característico. Cuando no tenemos la pasta de sésamo, untamos con la manteca como acabo de hacer yo, y lo que vamos a hacer ahora es colocarles semillitas de sésamo al fondo, ¿eh? Esto le va a dar ese sabor y esa textura que le daría la pasta de sésamo. Muy simple, nada complicado de hacer. Y ahora acá, un punto importante, lo vamos a llevar a la heladera para que se solidifique la manteca y me deje atrapada la semilla de sésamo. Y cuando le eche la mezcla del bizcocho, la semilla no me flote, sino que se me quede agarrada al fondo, ¿eh? Y recuerden, pasando el tiempo de reposo, que es fundamental, colocamos la mezcla en el molde. Y al haber llevado el molde a la heladera, la manteca se solidificó y no se va a correr la semilla de sésamo, ¿eh? Movemos un cachito para que la masa ocupe todo el molde y nos quede bien parejita. Aquí arriba le vamos a agregar las almendras, y ahora nos queda llevar a un horno de 180 grados por 35 minutos. Y ahora nos enfriar bien antes de cortar. Vamos. Como queda, súper esponjoso con la humedad justa. Espero que lo disfruten. Debajo nos quedaron las semillitas de sésamo pegadas, espectacular. Animarse a preparar y a probar este bizcocho. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Recordá que aquí tenés muchas recetas de la cocina y de la pastelería árabe. Desde ya, gracias por acompañarme, un gran abrazo y hasta la próxima receta.